Bueno, muy buenas noches. Qué bendición poderles acompañar en este momento para enlazarnos en todos nuestros hogares y llevar a cada uno de ustedes el mensaje más precioso, más bonito, como lo es la palabra de Dios, en unos tiempos tan difíciles como el que está viviendo nuestro país, nuestro mundo entero. Pero qué bueno que tenemos en nuestras manos esta palabra y en la cual podemos decir realmente, como lo dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces les invito allí donde estamos, vamos a abrir la palabra de Dios, vamos a abrir la palabra de Dios allí en San Juan, en capítulo 14, versículo 8 del 14, donde dice: y Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, pues creedme por las mismas obras. De cierto, os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores Él hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Es la maravillosa palabra que podemos tener en este momento, la porción de la Escritura. Gloria al Señor Jesús, que sea Él dando discernimientos para entender las sagradas Escrituras. Como el Espíritu Santo quiere que nosotros realmente la entendamos y no así humanamente. Cuando se le pide discernimiento a nuestro Padre Celestial, Él es grande para revelarse a nosotros. Él es grande para mostrarnos a nosotros. Si realmente nosotros hiciéramos un énfasis grande, realmente nosotros nos concentráramos, leemos la palabra como el Padre dice que la leamos, escudriñando las Escrituras, créeme que nos damos cuenta que no existe, no puede existir ningún otro hombre ni filósofo que haya hablado como este hombre, Jesús de Nazaret. Cuando Él dice que nadie va al Padre sino a través de Él, es realmente una declaración para el mundo intolerante. Y lo digo intolerante porque muchas personas niegan esto y muchos quisieron asesinarlo. Esto es una declaración radical porque dice Jesús que no hay otro camino más que Él. Y esa es la razón por la cual Él bajó a este mundo y dejó saber algo a cada uno de nosotros. Él decía: ustedes lo van a inventar una razón para llegar al cielo. Ustedes no van a establecer los términos. Ustedes no lo van a establecer, ni siquiera las leyes de cómo llegar al cielo, porque ustedes no son dioses. Es mi Padre el que ha determinado la manera de cómo llegar arriba al cielo. Así que yo vengo a decirle a ustedes
que mi Padre en su grande sabiduría, en su grande soberanía, ha determinado que yo baje del cielo en forma humana y les pueda decir que nadie, absolutamente nadie, va a entrar al cielo si no viene a mí. Así que no hay otra forma. Por más que la buscamos, por más que la queramos, ¿cómo encontrar a nuestro Padre Celestial? Porque para poder conectarnos con Dios y conocer a nuestro Padre Celestial arriba de Jesús, antes tenemos que estar en Cristo Jesús, porque esta fue la forma en cómo nuestro Salvador la ha diseñado, porque así Él diseñó ese plan para venir a darnos salvación, porque Él es el que mora allí en la cruz, y al entrar Él aquí en nuestra vida en forma espiritual, Él comienza a abrirnos el entendimiento, Él comienza a darnos discernimiento. ¿Para qué? Para que nosotros podamos comprender las Sagradas Escrituras, no como la sabiduría humana pretende que la entendamos, de ninguna manera. Él quiere que la entendamos como nos la dejó, con una relación personal con Dios. Escúcheme, mis amados hermanos, escúcheme todos. El cristianismo no es una religión, no son preceptos, no son conceptos religiosos ni filosóficos de ninguna manera, no son dogmas. Realmente la gente piensa que son inventadas porque lo hacen de una u otra forma. El cristianismo, escúcheme, es una relación personal viva, única, intransferible con el Hijo de Dios. Y quizás tú puedas ser católico, testigo de Jehová, pentecostal, mormón, protestante, etcétera, etcétera. La religión que tú me quieras mencionar o que estés allí, la que tú quieras traer, cualquier religión, las que tú quieras mencionarme, pero todas las religiones las hemos inventado nosotros, los seres humanos, la humanidad, el mundo. ¿Por qué? Porque somos hechos a imagen y semejanza de nuestro Dios. Y de alguna forma tenemos que comunicarnos con nuestro Creador. Él baja, Dios mismo, aquí al mundo en forma carne y nos muestra a través de su Hijo Jesucristo cuál es el camino y cómo nosotros podemos conocerlo. Realmente, si Dios mismo no hubiese bajado, si nuestro Padre Celestial no hubiese bajado aquí al mundo, escúchenme muy bien, el hombre nunca hubiese alcanzado a Dios. Nunca, ni siquiera creando la Torre de Babel, ni siquiera. ¿Y saben por qué? Porque resulta que es que dice nuestro Padre Celestial que mis pensamientos no son tus pensamientos. Dice nuestro Padre Celestial, mis caminos no son tus caminos. Y por eso pasa que a veces cuando alguien comete un error, cuando alguien ha cometido las fechorías más tenaces que tú te puedas imaginar, y de pronto lo ves de una forma arrepentida, prosperando esto, y lo quieres acribillar, lo quieres coger a pie, lo quieres matar, lo quieres hacer, y de pronto ves que Dios lo prospera. ¿Sabe por qué? Porque resulta que tus pensamientos no son mis pensamientos, dice Jesús. Cuando pasan miles de cosas malas y uno dice, ¿crees que la próxima sea mala? Sí, no lo haga. Y resulta que la próxima es buena. ¿Sabe por qué? Porque mis pensamientos no son tus pensamientos. Mis caminos no son tus caminos. Ese es nuestro Padre Celestial. Quizás a veces es tan imposible de entender, pero no lo es cuando te acercas a las Santas Escrituras, te humillas, te inclinas, te bajas, te haces menor que Él. Y ahí está la mano poderosa
de Él, para levantarnos, para guiarnos. Pero hay tantas cosas, tantas sectas, tantos dogmas, tanta ciencia, tanta tecnología que va avanzando, que a veces el ser humano mismo se hace el mismo Dios para que le adore. Y terminamos enredados en un montón de cosas que a veces muchas personas se enloquecen y terminan diciendo unas cosas. Por ejemplo, los césares romanos decían que se le adorara a los Mahoma, a Confucio, a tantos personajes. Por otro lado, muchos filósofos del siglo XX querían que se le adorara, que realmente se creía en su filosofía, en su intelecto, afirmando que simplemente la vida no tiene ningún propósito, es más que el de encontrarse a uno mismo. Palabras de filósofos humanos. Pero, sin embargo, en toda la historia humana, solamente un hombre, más de 2000 años atrás, nos ha mostrado no solamente que decía que Jesucristo era Dios, no solamente Él dijo que lo veía, que la persona que le veía a Él había visto al Padre, que el que creyera en Él, que Él era el camino, la verdad y la vida, sino que Él mismo, Jesucristo, lo demostró. ¿Y sabes cómo? Lo demostró realmente cuando lo levantó de allí, de los muertos. ¿Recuerda? Cuando esa tumba quedó vacía, cuando Él se levanta, cuando Él vuelve a vivir, allí nos muestra que realmente Él es la vida, es la resurrección, es Jesucristo. Él es el pan que descendió del cielo, Él es la luz que ilumina tu vida. Él es la verdad, Él es la vida, Él es tu Salvador, Él es tu camino. ¿Sabe qué pasa si Cristo se hubiese quedado allí en la tumba? Hubiese sido como tantos del montón, tantos iluminantes que han dicho que son dioses, que le adoren, que es el anticristo, que es esto. Pero la tumba de Cristo está vacía. Gloria a Dios, porque al tercer día quedó vacía. Este es nuestro Salvador. Así que nos debe quedar muy bien claro que no es Jesucristo cualquier revolucionario, que no es cualquier hombre de moral, porque muchas personas a veces dicen, es un revolucionario. Cierto día yo me encontraba con un hombre y tuve una cierta conversación con él, de esas que cuando tú miras a muchas veces te encuentras con gente y quieres hablarle de esto tan hermoso que es la salvación. Y cuando se le menciona el nombre tan hermoso de Jesucristo, es como si le hubiese mencionado al mismo demonio, porque me decía, no me hable de ese ladrón mentiroso. ¿Sabes qué queda allí solamente? Orar por esa persona, orar por esa alma, porque no podemos nosotros llegar a juzgar, sino que quizás en su ignorancia no ha podido encontrar esa revelación tan hermosa. No es Jesucristo ningún iluminante, no es Jesucristo ningún revolucionario. Cuando las personas se ciegan allí realmente es porque realmente no se ha centrado a estudiar las verdaderas historias proféticas de la Biblia, de la palabra de Dios, donde nada se contradice, donde una cosa concuerda con la otra, donde tú ahí no vas a encontrar libros apócrifos ni nada de eso, donde todo enlaza uno con lo otro y te enamoras y te encantas y encuentras paz y encuentras salvación y encuentras tranquilidad. Ningún hombre, escúchame, ninguno en toda la historia ha escrito con cientos de años de anticipación diciendo dónde iba a nacer Jesús.
diciendo quién iba a ser su madre, una mujer virgen, dónde iba a crecer, cómo iba a ser su ministerio, cómo iba a ser su forma de morir, quién lo iba a crucificar, su resurrección y su ascensión. Imagínense su resurrección y su ascensión y su segunda venida a este mundo, a la cual todos nosotros estamos esperando. Gloria a Dios, yo la estoy esperando, a reinar por la eternidad. ¿Con quién? Con nosotros, con los que le hemos creído, con los que hemos llorado, con los que hemos luchado hace muchísimos años, hace más de 1500 años, escrita por más de 40 autores totalmente diferentes. Y podemos ver la consistencia desde el Génesis hasta el Apocalipsis por esos 66 libros allí que corre como un hilo de sangre todo lo que es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el centro de la Biblia, por los 40 autores de la palabra de Dios, en esos 66 libros de la Biblia que están plasmados allí, el personaje central es Jesucristo, el Hijo de Dios. La Biblia, que tiene más de 24,000 manuscritos allí, y son tantos que te puedo asegurar que si estos hubiesen sido destruidos, hubiesen sido reconstruidos por los padres de la iglesia, por Policarpo, por Ignacio Agustino, por Clemente, hubiesen sido allí reconstruidos. Y si de una u otra forma nosotros no tuviéramos la Biblia, hay una historia plasmada en tantas personas, aún por personas que no fueron cristianas, por personas que fueron haciendo cosas pagas, como lo fue el personaje de Josefo, estos personajes que eran pagados por el gobierno romano. Y estos personajes historiadores tan reconocidos en la historia humana mencionan en cada uno de los libros la vida de Jesús de Nazaret. Entonces, cuando mostramos por la palabra que nuestro Jesús no es ningún historiador, cuando tú ves que realmente por la palabra de Dios se muestra que Él no es ningún historiador, que Él no es ningún revolucionario, esto tiene que mover corazones. Porque es que se está mostrando por la palabra de Dios que Él es el que es el eterno, el Salvador. Pero esto lo adquieres y lo adquirimos cuando realmente nos encontramos con nuestro Salvador, cuando nos rendimos a Él. Porque por muchas religiones que nosotros tengamos, escúchenme, si no tenemos a Jesucristo en nuestra vida, escúchenme bien, amados, no tenemos nada. La vida le da a Jesucristo el nombre, los atributos, los títulos. La misma palabra de Dios se los va dando. Ella misma en ese hilo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Realmente, Jehová en el Antiguo Testamento es Jesús en el Nuevo Testamento. Jesucristo utilizó estos títulos y estos atributos. Y esto realmente fue lo que hizo una gran ironía en el pueblo de Israel. Allí realmente quisieron ellos apedrearlo, quisieron matarlo realmente. ¿Por qué? Porque él decía: yo soy Jesucristo. Deuteronomio 6:4-5.
Cuando en hebreo aquí lo que estamos leyendo, ¿sí? Dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, que en hebreo significa Shema Yisrael Adonai Eloheinu. Shema Yisrael Adonai Eloheinu en hebreo. Oye Jehová nuestro Dios el Señor, uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces los judíos no trataban de entender cómo era que habían dos dioses. Ellos no entendían, tenían su entendimiento entenebrecido. Entonces querían apedrearlo, querían matarlo, porque ellos habían sido enseñados de que solamente era un solo Dios. Y estos hombres del Antiguo Testamento se creían totalmente intelectuales, empoderados, creían que todo se lo sabía, que manejaban todos los intelectos filosóficos. Y pues lastimosamente, hoy en día lo mismo pasa con nosotros. ¿Por qué? Porque a veces no nos acercamos a leer la palabra de Dios, a entrar en secreto con la palabra de Dios. Y es lo que hace que a veces muchos rabinos y judíos no crean en esta verdad, porque a veces nos ven como politeístas, que adoramos a tres dioses, que adoramos a un padre, que adoramos a un hijo, que adoramos a un espíritu, porque no hay esa comunión de decirles, nuestro Padre Celestial es uno solo. Nuestro Padre Celestial, esa manifestación, ese gran misterio del cual se habla, Él es manifestado en carne. Él es la palabra, el verbo aquí en la tierra, hablándole a nuestra humanidad, a todo el mundo. Pero allí está un pueblo que sigue incrédulo, esperando al Mesías. Aquí está también un pueblo que a veces es rebelde, que a veces no entiende su grandeza, que a veces no queremos conducirnos por el camino como nos ha visto, como Él mismo nos dejó acá. Tristemente, pero hay vida, y mientras haya vida, hay oportunidad. Hay vida, y mientras haya vida, realmente hay oportunidad de muchas cosas. Debemos darle gracias a Dios. Debemos darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque podemos levantarnos. Porque podemos respirar. Porque hay vida. Sin importar lo que esté pasando. No es sino pedirle, Señor, revélame tu nombre. Revélame, Señor, cómo es que tú quieres que yo me conduzca. Señor, ¿cuál es el propósito que tú tienes conmigo? Dios es uno solo, pero cuando Él transciende, ¿sí?, el tiempo y el espacio para hacerse humano acá entre nosotros, no lo entendemos a veces. No entendemos que Él mismo se haya hecho carne acá para salvar tus pecados y para salvar mis pecados. Yo le digo al Señor, dame discernimiento, Señor, para poder entender esta palabra tan maravillosa, para poder entender por qué nuestro Padre Celestial realmente Él es omnipresente, omnipotente, y que a pesar de que no venga a contaminarse acá, bajó para salvarte a ti y para salvarme a mí, el mismo manifestado acá, el mismo Padre Celestial. Lo que tenemos que hacer, no hay nada más que acercarnos a Él cada día. Porque creemos que el Señor Jesús, nuestro mismo Dios, le dice a Josué, nunca se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche, 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 meditarás en él. Es porque aquí hay otro adversario
que también nos anhela celosamente. Y tú y yo decidimos si queremos servirle a ese enemigo o queremos servirle a nuestro Salvador. Debemos entender algo. Miremos que en el Antiguo Testamento también, ¿sí? Dios se revela a Moisés. Una cosa es el nombre y otra cosa es el título. A mí mucha gente me puede decir, viene la socia, Lucy Román. ¿Socia qué es? Socia es un título. ¿Sí? Socia es un título. Y viene la doctora. Pero ¿la doctora qué? Doctora es un título. Lucy es el nombre. Viene la locutora Lucy Román. Pero una cosa es el nombre y otra cosa es el título. Nombres y títulos, atributos, todo diferente. Pero un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Él mismo se dio por nosotros. Tú muchas veces puedes hablar con Dios, con el Altísimo, con el Shaddai, pero son atributos, ¿sí? Son totalmente atributos, títulos. Tenemos que entender que su nombre es Yahweh. Así en el hebreo, Yahweh, que era tan difícil para los judíos pronunciar este nombre, así sin vocales de lo celoso. Pero cuando se nos ha revelado a nosotros tan bonito ese nombre, no es sino de que uno quedara agradecido. Porque en Éxodo 3, cuando Dios le dice a Moisés, Yahweh, que en hebreo significa yo soy el que soy, yo soy el que vivo, yo soy el que reino, yo soy el de la eternidad, yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin. Yahweh en hebreo, yo soy el que yo soy. Sí, el Dios temible. El mismo Dios que bajó a este espacio, que bajó al tiempo, que bajó acá, donde tú y yo nos encontramos. Pero donde Dios existe, no hay espacio en el tiempo, porque Dios habita en la eternidad. Sí, Dios puede entrar en estas 4 dimensiones donde tú y yo vivimos, pero Dios es multidimensional. Él siempre ha habitado la eternidad. Cuando la Biblia dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, no solamente quiere decir que yo quiero que nos enfrasquemos acá, o sea, quiere decir que en el principio creo que fue el espacio, el tiempo. Para Dios no existe el espacio, no existe el tiempo. Lo que trasciende es la eternidad. Y Dios es eternidad. Sí, y a veces quizás es difícil entender, pero tenemos que ir, Señor, dame entendimiento para poder entender esto, para no tener que hacer preguntas, y si por qué Dios ya sabía, entonces por qué lo permitió, si por qué. Acuérdese que multidimensional es nuestro Padre Celestial. Para Él no existe el espacio, no existe el tiempo, y que sus caminos no son nuestros caminos. Porque Dios es eterno, Dios es majestuoso. Y a veces yo no entiendo por qué Él decir venir y morir por un mundo pecador. Y sí lo hizo porque así quiso, pero ¿por qué? Si somos tan rebeldes, ni siquiera creemos a veces al Salvador, o sí lo creemos, pero lo negamos con nuestros hechos. Tenemos que entender el carácter de Dios, tenemos que entender su sabiduría, tenemos que entender su santidad, la que no se puede juntar con la justicia, la cual tiene que cumplirse para poder que la santidad pueda prevalecer.
Dios nos revela en la Biblia su carácter. Y ese carácter de Dios es el que tú y yo tenemos que conocer. Dice San Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Gloria al Señor Jesucristo. Realmente, mire, acá en Juan 8:23, mire lo que dice Jesús. Mire, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Aquí Cristo se está adjudicando el mismo nombre de Jehová. Él mismo se está adjudicando allí. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Y por todo esto que estaba ocurriendo, por todo esto, los judíos lo quisieron matar, apedrear, porque él mismo se estaba adjudicando que él era el Rey eterno, que él había existido por los siglos antes de Abraham. Y estamos hablando de 2000 años antes de que él viniera a pisar esta tierra. Él decía, yo siempre he existido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Antes que Abraham fuera, yo ya era. Querían matarlo, querían apedrearlo. Ellos no entendían. Realmente se van ellos a Levítico 24:16. ¿Por qué? Porque esa era la pena capital. Esa era la pena. Ellos no podían permitir que alguien más viniera a decir, no, ellos nada más decían un solo Dios, pero no entendían ese grande misterio. Jesucristo, Dios mismo, hecho hombre. Entonces, yo uno a veces, y gloria al Señor por eso, a veces uno quisiera como que, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué lo apedrearon? ¿Y por qué no entendía? ¿Y por qué esto? ¿Por qué aquello? Tenemos que entender que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y que ahorita nosotros no podemos decir, ¿y qué fue que los judíos y que son? No, ni juzgar de ninguna manera. Porque quizás en un momento de ignorancia, y quizás fueron así, ellos formados, pero se ha predicado la palabra, y estás tú y estoy yo para predicar la palabra, para dar a conocer quién es Jesucristo, ese hombre que aún sufre viendo un país como está, esa divinidad que llora viendo por lo que pasa. Porque si nosotros nos compungimos y lloramos cuando vemos a nuestro Padre actuar, pero nadie hace caso. Cuando uno de una u otra forma habla, pero nadie hace caso, nuestro Padre se entristece. Nosotros también nos entristecemos. Suele ver todo eso, cuánto más nuestro Padre Celestial, cuánto más. Pero muchas personas no han conocido ese nombre, porque si lo conocieran, estaríamos todo un pueblo, todo un país, todo en Colombia arrodillado, esperando la voluntad de nuestro Señor. Nosotros tenemos que entender que esta guerra no se gana con espada, ni lanzas, ni jabalinas. Esta guerra se gana con el poder del Espíritu Santo. Pero hay que conocer quién es ese Jesús, hay que conocer quién es ese Dios. Aún Tomás, uno de los discípulos, cuando no creía, y Jesús se le aparece y le dice, mete el dedo. ¿Sabe qué respondió? Uno de sus discípulos le dijo, Señor mío y Dios mío.
Señor mío y Dios mío, a ese Jesucristo que estuvo predicando la palabra de Dios, que murió, que resucitó y se le apareció como no creía, mete su dedo en el costado y entiende y le dice: Jesús mío, Señor mío y Dios mío. Y Jesucristo no le molestó para nada que lo llamara su Dios, porque Jesús es Dios. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Ese mismo que allí en Isaías venía con títulos en el Antiguo Testamento: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Títulos, ese que venía, ese admirable, ese consejero, ese Dios fuerte, ese eterno, ese príncipe de paz, el mismo que Marcos está citando allí en su capítulo 1. Miremos cómo la Biblia no se contradice. Allí mismo lo está citando. Esos títulos, el mismo Jesucristo que venía acá a pagar por tus pecados y a pagar por mis pecados. Mis amados hermanos, porque somos hermanos, somos sangre de Jesucristo. Si no te has rendido a Él, si no le has creído, no es tiempo de esperar más. No es tiempo de esperar más. Estamos en la última generación, según las Escrituras, y no es tiempo de esperar más. Vemos como a millares la mortandad, tantos conflictos, tanta pobreza, tanto sufrimiento, a punto de establecerse ya la tercera guerra mundial. Y si todavía no te has entregado al corazón, a Dios de corazón, yo te quiero invitar en esta noche, ahí donde estés, a que te pongas de pie, a que cierres los ojos y a que le hables a Jesucristo, tu Creador, tu Salvador. Y quizás en este momento estés molesto, no sé, pero inténtalo. Señor, dame discernimiento. Sí, la palabra de Dios es cortante como espada de dos filos. Dame discernimiento, yo te quiero servir, Señor, yo te quiero agradar. Si quizás nunca has hecho una oración, estés donde estés, no importa, estés donde estés, somos una misma sangre. No es sino un poquito de que te inclines, de que te bajes, de que te humilles ante el Padre Celestial, de que le digas: Señor, perdóname. Yo te invito para que te pongas de pie y vamos a hacer esta oración. Padre Celestial, Dios de los cielos, Dios temible, Señor, perdóname si nunca he reconocido tu grandeza, Señor. Perdóname, Señor, si he sido necio, si he sido necia, Señor. Perdóname, Señor, porque a veces estoy confundido y quisiera sentir lo que la gente dice que siente cuando tú estás con ellos, Señor. Dios mío, yo quiero sentir esa paz, esa tranquilidad, Señor. Padre Celestial, Dios temible, Señor, permíteme hallar gracia delante de ti y permíteme entregarte mi vida de ahora en adelante. Señor, pon en mí un corazón sediento, ferviente por tu palabra, por buscar de ti, porque además también los míos se están perdiendo. Y si es por mi parte, Señor, entonces bendíceme grandemente para llevar tu mensaje de salvación a mi familia y a todo el que yo pueda. Si hiciste esta oración creyendo con el corazón, créeme que Dios va a manifestarse en ti. No es sino que sigas adelante, busques de Él, busques un lugar donde congregarte. Dile al Señor que te dé iluminación, que te muestre el camino perfecto. Ama a las personas. Dile que te ayude
a calmar esos rencores, esas rabias, esas tristezas, esas depresiones, y Dios lo hará. Dios me les bendiga. Luz y Román, LDC Luz de Cristo. Bendiciones para cada uno, en el nombre de nuestro Señor